Buen día, continuamos con el estudio de los evangelios. Este es el tema 94, ocasiones de caer. Anteriormente estuvimos mencionando los pasajes que están bajo el título El que no es contra nosotros, por nosotros es. Y había una explicación bien interesante acerca de la unidad que se debe tener y de cómo pueden surgir divisiones innecesarias entre nosotras. Ahora vamos con estos pasajes que tienen mucho, mucho que enseñar. Así que iniciaré leyendo aquí Marcos capítulo 9 versículo 42, donde dice lo siguiente: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Bueno, para empezar a entender qué es lo que trata este pasaje, tenemos que entender que cuando se refiere a estos pequeñitos, recordemos que en versículos anteriores está hablando acerca de los niños y acerca de quién es el mayor en el reino de los cielos, y utilizaba a los niños como un ejemplo de las personas más humildes, más pequeñas, a las que podemos servir con todo gozo. Y ahora no se refiere exactamente a los niños, aunque también puede ser, pero se refiere principalmente a los creyentes, a los hijos de Dios y a nosotros como seres humanos en general, que no podemos alardear de una fortaleza en el sentido espiritual, porque realmente somos débiles y tropezamos y siempre necesitamos de la ayuda de Dios. Y hay diferentes detalles en el contexto de este pasaje que quiero mencionar. Bueno, la palabra tropezar, ¿a qué se refiere aquí con hacer tropezar a uno de estos pequeñitos? Se está refiriendo básicamente a hacer pecar, a tentar de alguna forma a las personas. Bueno, ¿y qué más detalles tenemos aquí cuando se habla de una piedra de molino? Bueno, hay que recordar que en aquel tiempo se daba mucho la siembra y se cultivaban diferentes tipos de granos, y esos granos necesitaban ser molidos muchas veces y se utilizaba una gran piedra, y hay diferentes detalles sobre esto, ya que se dice que era movido normalmente por un asno, no por personas, sino por animales, y que llegaba a pesar más de 100 kilos. Entonces tenía realmente un contexto eh, muy exagerado, muy grande, pero era algo que las personas que escuchaban en ese momento lo entendían. Y también se dice que la costumbre de tirar al mar a una persona, arrojarla al mar, era más dado como un tipo de castigo en la cultura griega y la cultura romana. Entonces, todo este, todo este castigo que se muestra aquí era algo muy fuerte para el público, principalmente judío, que estaba escuchando esto. Se habla de un castigo con una piedra de molino atada, arrojarlo al mar de una forma que no era la tradicional para ellos, que no era la correcta para ellos. Entonces se, se da un mensaje realmente fuerte, realmente impactante acerca del tema de hacer tropezar a una persona. Detalles del contexto, pero en pocas palabras aquí se está diciendo que aquel que haga tropezar a un creyente en el Señor va a recibir un castigo grave, un castigo fuerte. Y vamos a mencionar rápidamente
los pasajes del 43 al 44, donde dice, y si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Bueno, de esta sección la expandiremos en el siguiente mensaje con más detalle, pero de momento voy a mencionar la advertencia. Se ven diferentes advertencias y para que podamos ir pensando en la manera tan fuerte en la que el Señor dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, ¿verdad? Y cuando habla acerca del gusano de ellos que no muere, a un fuego que nunca se apaga. Estos detalles los abordaré más detalle, los abordaremos con más detalle en el siguiente mensaje, porque tenemos bastante que conversar acerca de, del hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Por qué? Porque estudiando estos pasajes, y meditando, buscando una palabra y orando, encontré diferentes situaciones muy fuertes, debido a que si pensamos en cómo puede hacer una persona caer, cómo puede ser una piedra de tropiezo, hay muchos puntos que tenemos que tratar, no, no es algo que se pueda evitar fácilmente. Primero tenemos que saber que entre más cercanos estemos a una persona, más cercanía, más influencia habrá sobre esa persona. Por ejemplo, si una persona considerado como un conocido, alguien que apenas se ve de vez en cuando, invita a una persona a participar de una fiesta, no tiene el mismo impacto que tu hermano de sangre lo haga, por ejemplo, o ya sea una novia, un novio, un esposo, una esposa. Entonces, se debe tener cuidado con el ejemplo que damos y a quién le damos ese ejemplo. Se puede tentar directamente, se puede proponer a una persona realizar una acción incorrecta a los ojos de Dios, y también podemos hacer tropezar a una persona desanimándola cuando iba a hacer algo correcto, algo bueno. Y esto tal vez es más discutible, pero creo que sucede mucho, que es cuando simplemente ignoramos a alguien cuando de verdad estaba necesitando ayuda o aliento, no llegamos a tiempo, no escuchamos correctamente y dejamos que esa persona pues caiga. Tenemos de apoyo. Diferentes situaciones realmente graves, dependiendo de lo que suceda. También se puede impedir o prohibir, en el caso de tener algún nivel de autoridad sobre una persona, se le puede prohibir cosas importantes, cosas que le edifican, que le ayudan. ¿Qué más se puede abordar en este tema? El, de forma más indirecta, la forma más indirecta, ¿qué se puede hacer incorrectamente? Por ejemplo, cuando se presenta una idea, una enseñanza falsa o peligrosa, ya sea una persona o un grupo, esto es muy grave. Esto puede llevar a las personas al error, a creer lo que no es, a hacer cosas que van en contra del Señor.
es realmente grave. El dar un mal testimonio como cristianos o en general, actuando de maneras que no son dignas de imitar. Esto también puede hacer a otras personas caer y equivocarse al vernos validar ciertas conductas, acciones o palabras. Algo que me llamó mucho la atención y que creo que tenemos que tener bastante presente es cuando exponemos nuestras fortalezas o virtudes y podemos hacer a otras personas sentirse menospreciadas o sentirse atacadas directamente, sentir algún tipo de envidia. Y esto es peligroso, ¿verdad? Sembrar algún tipo de resentimiento de forma innecesaria. Entonces una persona puede sentir incapaz de estar en el camino del Señor o desviarse de su propósito. ¿Qué más, hermanos y hermanas? Una piedra de tropiezo es una autoridad débil, una persona que estando en posición de autoridad no corrige a tiempo ni con la fuerza necesaria. Es peligrosa una autoridad débil, autoridad que no guía, que no orienta. Y para mencionarlo, tenemos diferentes ejemplos de la Biblia, muchos, acerca de personas que actuaron en cierto momento como piedra de tropiezo. Mencionaré a los escribas y los fariseos, cuando Jesús les dijo en Mateo 23, versículos 13, que ellos desviaban a otros del camino de Dios. El caso del apóstol Pedro en Mateo 16, 23, cuando quiso evitar que Jesús fuera a la cruz, entonces Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, de una forma muy fuerte. Tenemos en número 16, del 1 al 3, a tres personajes que se rebelaron contra Moisés y ellos tres hicieron que el resto del pueblo se viera inclinado a desobedecer y a pecar. Hay diferentes casos, por ejemplo, en Hechos 5 del 1 al 11, Ananías y Zafira fueron un mal ejemplo para los hermanos de la iglesia primitiva y por eso su pecado fue castigado muy rápidamente. En segunda de Pedro 2, del 1 al 2, se habla sobre los falsos maestros y su problema que ellos hacían. Y en Romanos 14, versículo 13, se habla del efecto negativo que tiene el condenar, el juzgar incorrectamente a los hermanos. Entonces, entre estos y muchos ejemplos más en la Biblia tenemos de actuar como piedra de tropiezo y es algo que realmente tenemos que tener cuidado y por eso le dediqué un espacio tan grande, un video para para estos textos, porque nos hablan mucho y tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestro prójimo? Como lo mencionaba el versículo 41, donde Jesús dice, si a alguno le da aunque sea un vaso de agua a uno de estos pequeños que creen en mí, va a ser recompensado. Entonces el Señor dice, aún lo mínimo que ustedes hagan por ahí que me sirve, yo lo tomo en cuenta, yo lo recompenso. Y aquí, pues, deberíamos hacer exactamente lo contrario a todo esto que mencioné anteriormente. Pero lo más importante es hacer todo desde el amor, desde la humildad y el respeto. Buscar ser una influencia positiva o alentar, apoyar a otros, respetar los procesos que, que puedan, que puedan estar pasando, no presionar nuestros logros exageradamente, compartir nuestras batallas y cómo Dios nos ayuda en ellas, acompañarlos, orar unos por otros, ver una autoridad firme, pero obediente y sometida a Dios, estudiar la palabra con diligencia y temor, buscar dar un buen ejemplo y no solo una bonita apariencia. Son parte de lo que voy a comentar ahora acerca de
cómo ayudar a nuestros hermanos y hermanas y no ser una piedra de tropiezo. Además, creo que parte, parte importante de nuestras oraciones muchas veces debería de ser, además de rogarle al Señor para que no nos permita caer en tentación, como dice la oración del Padre Nuestro. Creo que no es innecesario pedirle al Señor que nos ayude a no ser piedra de tropiezo para otros, a no tentar a otros, a no motivar a otros a hacer el mal. Creo que esto es muy importante. Así que, bueno, algo más para tomar en cuenta en nuestra oración y en nuestro caminar con el Señor. Así que, bueno, cada 15 días, si Dios quiere, habrá un mensaje bíblico y un programa cristiano. Suscríbete, a tu like, comparte el video si te gustó. Dios te bendiga.